buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con una preparación súper rápida, fácil y práctica de hacerse. Estamos hablando de una preparación que es una mezcla un poco de cocina mexicana con la cocina tradicional americana. Ese tipo de tendencia se llama Tex-Mex. Es una cocina bastante particular porque tiene muchas características bien latinas, gracias a los ingredientes de México, pero también con algunas técnicas de cocción bastante particulares de parte de la cocina norteamericana. Bueno, vamos a empezar a cocinar, pero primero tenés que ver la lista de ingredientes. Hoy vamos a hacer un buen chili, un estofado súper rico y con un pequeño toque picante, así que vamos a ver los ingredientes ya mismo. Para esta preparación necesitamos 100 gramos de porotos negros, 300 gramos de carne molida, cantidad a gusto de queso para rallar, una cebolla morada, 2 chorizos toscanos, 3 dientes de ajo, un mazo de cebollita de verdeo y uno de cilantro, cantidad necesaria de nuez moscada y comino, pimienta blanca y aceite. Bueno, ya viste los ingredientes, todos son súper accesibles, todos los vas a poder encontrar en el supermercado. Incluso lo único que acá tendrías que tener en cuenta es la parte de los porotos. Podés incluso llegar a variar, no solamente pueden ser negros, también pueden ser rojos, podés llegar a combinar con garbanzos, con alubias. Incluso la receta original lleva una combinación de todos estos. Lleva sí o sí porotos negros, rojos e incluso también suele llevar granos de café para dar algún sabor un poco más peculiar. Bueno, ¿con qué tenemos que arrancar acá? En este caso tenemos la carne molida que vamos a disponerla primeramente a la hora de cocinar, pero vamos a ya acompañarlo con un poco de ajo y cebolla. Vamos a empezar por trabajar estos ingredientes. El chili es una preparación, sería un estofado básicamente, es un estofado, lo que nosotros llamaríamos estofado, pero no utilizan no utilizan piezas de carne muy duras para trabajar la preparación. Al contrario, lo que ellos utilizan es carne justamente ya molida. Entonces al ir cocinándola, esta carne se empieza como a agrumar, digamos. Ellos no se preocupan por dejarla bien separada como nosotros haríamos con la boloñesa, por ejemplo. La boloñesa es una salsa en la que nosotros buscamos que toda la carne molida esté bien separada para poder apreciar mucho mejor el sabor. En este tipo de preparación ellos buscan lo contrario, quieren que justamente la carne se quede como pegada, se forman como albóndigas, digamos. Entonces, al tener carne molida, no hay que preocuparse por cocinarlo largo rato o muchas horas, ya que la carne molida no necesita justamente ese trabajo. Bueno, cortando el ajo, vamos a estar utilizando la cantidad a gusto en realidad que quieras de ajo. Yo voy a poner 4 dientes para que se sienta bien el sabor. La base de la preparación es solamente cebolla, ajo, después va directamente la carne y nada más. Otros vegetales no se tienden a utilizar. Sí podés llegar a utilizar un poco de apio para aportar cierto sabor fresco a la base de la preparación, pero no hay muchas modificaciones. Bueno, va el ajo. Voy a empezar ya a prender la sartén para poder empezar a trabajar. Mientras tanto nosotros vamos cortando todo esto. ¿Qué otros ingredientes tenemos listos? Tenemos después los porotos, que como ya te había dicho, está bueno que vos ya los tengas listos, los tengas blanqueados, a modo de poder directamente después disponerlos en la preparación. Bastante sencillo. Yo voy a conectar la cocina, me olvidé de prenderla, ahí está. Vamos calentando. ¿Con qué podés cocinar esto? ¿Con aceite o con manteca? Podés combinar las dos cosas como ya lo habíamos hecho en varias ocasiones. Disponemos ya el ajo. Vamos a estar trabajando con un poquito de aceite. Ya que se empieza a dorar, que se empieza a cocinar esto, mientras tanto vamos por la cebolla. Ojo que con la cebolla no vamos a utilizar toda la preparación. Solamente vamos a utilizar la mitad. La mitad de la cebolla vamos a utilizarla porque la otra mitad va a quedar para el final. Una de las características principales de esta preparación es que se suele servir con un poquitito de cebolla picada, cruda, por encima para justamente aportar una textura diferente y por sobre todo el sabor bien característico y fuerte de la cebolla morada en este caso. Bueno, esto lo vamos a cortar en cubos y ya lo vamos a mandar junto con el ajo para que empiecen a cocinarse juntos. Mientras tanto, mientras yo voy terminando de cortar esto, te tengo que hablar de cómo eliminar la grasa acumulada, cómo bajar de peso, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao para poder combatir la celulitis, la acumulación de grasa y por sobre todo también para poder marcar tu abdomen. Todo eso te puedes
comunicar con ellos al 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, va la cebolla, ya empieza a liberar el olor del ajo y la cebolla combinados, es bastante particular. Y ya tenemos que tener listo, en este caso, la carne molida. ¿Por qué? Porque queremos que se cocinen prácticamente juntos estos ingredientes, tanto la carne junto con los vegetales, queremos que todo vaya al mismo tiempo. Entonces, carne directo. Normalmente, ¿qué se hace cuando hacemos una boloñesa? Nosotros amasamos un poco la carne a modo de que se pueda despegar. Pero fíjate como yo no me voy a preocupar tanto por eso. Quiero que se queden algunas piezas, algunas pelotas acá de carne. Y esto va a darle una presentación mucho más rústica e interesante al plato final. Si ves que se está secando mucho la preparación, no te preocupes, agregarle un poco de materia grasa extra. Bueno, esto lo vamos a dejar acá, se va a sellar bien, queremos que todos los sabores se combinen de buena forma. Acá ya puedes ir adelantándote y agregar los otros ingredientes, que ya serían las especias. Tenemos la pimienta blanca, un poquito de nuez moscada y también el comino. Todo eso vamos a ir agregándolo, se van a ir conociendo los sabores. Lo que sí te recomiendo es que no muevas mucho la carne, porque ¿qué pasa? Va a empezar a perder jugo, va a empezar a perder agua, y no queremos eso, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aguacharse la preparación y no se va a sellar correctamente. Bueno, vamos a dejarlo acá, paramos la preparación en este punto y ya continuamos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Fíjate cómo va tomando color, la carne se va sellando de manera correcta, que es lo que estamos buscando en realidad. ¿Sí? Una carne que tome sabor, que tome ese color sellado, bastante particular, pero que no esté totalmente separada como en este caso. ¿Ves cómo quedan? Justamente quedan como pequeñas albóndigas. Podés separarlas un poco, pero la idea es que esto se encuentre dentro de la preparación. Nunca te olvides de poner sal a la preparación, a la carne, y cada tanto andar revolviéndolo, controlando que no se esté quemando el fondo, pero sin movilizar muchos. Acuérdate, si lo mueves demasiado, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a enfriar la superficie de la sartén y la carne va a liberar mucho más agua. Ahora, nos falta un ingrediente más que no habíamos todavía colocado, porque estábamos esperando primero la cocción completa de la carne. Y es esto, es justamente la carne, el chorizo toscano, que le va a dar un toque muy pero muy interesante a la preparación. Esto lo vamos a ir agregando ya en este punto donde la carne está en gran parte cocida. Fíjate que tampoco corto mucho el chorizo, quiero que esté en piezas grandes también, para que se pueda sentir de mejor forma. Bueno, continuamos con esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a terminar de cortar la cebolla, que era lo que me había quedado. Voy a cortarlo en pequeños cubitos para poder utilizarla como topping después. Fíjate, lo que hago es cortar mucho más cerca. Cada corte lo hago un poquito más cerca del anterior. Hago un corte por debajo, un corte horizontal, y de acá saco los cubitos. Ahí. Entonces esto se pone por encima del chili y queda con una textura mucho más interesante. Obviamente es para amantes de la cebolla. Vos podés hacerlo con cebolla blanca si no te gusta tanto la morada, o si no te gusta directamente la cebolla, lo podés suprimir. Igual nosotros también vamos a estar poniendo queso rallado, que es para eso lo que te había pedido, el queso rallado extra, que es realmente cantidad a gusto. Este tipo de preparación va acompañado con queso cheddar, también con queso Oaxaca, que es un queso mexicano, que le queda muy bien a esta preparación. En nuestro caso podríamos hacerlo incluso también, no solamente con un queso parmesano, sino también con queso Paraguay, que le va a quedar muy bueno. Bueno, vamos controlando la carne. Fíjate cómo ya todo está tomando cuerpo. La textura está mucho mejor. Y ahora en este punto agregamos el último ingrediente que va a la preparación, que son los frijoles. Los frijoles o el poroto negro, el poroto rojo, como vos quieras llamarlo. La característica del chili es esta, que tiene justamente una gran cantidad de porotos. Esto lo mezclamos bien. Bueno, como en todos los programas, nosotros tenemos
información que darte, así que vamos a estar pasándote un material con información sobre las preparaciones que estamos realizando. Después de cortar algunas frutas, como la manzana y la pera, estas comienzan a oscurecerse. Para evitarlo, después de pelarlas, colócalas en agua fría con el jugo de un limón por al menos 20 minutos. Conservarán su color natural. Muy bien, regresamos. Me confundí un poquito, yo había dicho que era algún material sobre las preparaciones, en realidad eran los tips de cocina que siempre te estamos dando durante el programa. Bueno, fíjate lo que estábamos haciendo acá. Le agregamos todos los porotos y le agregué un poco de salsa de tomate a modo de que también pueda juntar todo el resto de los sabores. Ya está teniendo un cuerpo bastante interesante la preparación. De hecho, todavía le falta un poco más de salsa de tomate. Voy a estar agregándole. Y esto lo dejamos así. Esto tiene que cocinarse lentamente, por lo menos hasta asegurar bien la cocción de la carne molida. Vos podés dejarlo por mucho más tiempo y los sabores se concentran más, como cualquier estofado. Realmente el chili es eso, es un estofado, pero en otra versión, en otra preparación, pero también con un agregado muy importante que es el de los porotos, ¿sí? Acuérdate, vos podés variar, pueden ser porotos, negros, rojos, alubias, pueden ser garbanzos, vos podés jugar con esa variedad de ingredientes, no hay ningún problema. En este caso solamente estamos usando porotos negros. Bueno, tenemos la cebolla, acuérdate siempre de ir rectificando la sal. A medida que se va acabando el líquido, vos podés agregarle un poco más de agua. Por ejemplo, te estaría bueno que tengas un caldo de carne para ir agregando. Entonces esto se cocina durante más tiempo, no se seca tanto. La carne molida, no te preocupes que no se va a separar. Así como se quedó, es imposible prácticamente que se separe, a menos que vos utilices algún medio de fuerza para hacer que se desprendan. Pero en este caso van a quedarse así como están. El sabor del chorizo va a aportar mucho gusto y va a quedar muy pero muy interesante. Los otros ingredientes que tenemos son la cebollita de verdeo, que esto realmente es a gusto y es el toque final básicamente que le vamos a estar dando a la preparación, junto con la cebollita y también el queso parmesano. Esto vamos a cortar un poco y de hecho ya vamos a incluir una parte dentro de la preparación ahora. La cebollita de verdeo proporciona un sabor bastante fresco y tiene un gusto a cebolla pero mucho más rebajado. Entonces vamos a estar agregando también acá para ya la fase final del chili. Esta es una preparación que pega bastante bien en estos días que está haciendo frío y súper fácil de hacer. Fíjate, prácticamente nada de tiempo. Bueno, después de comer esto, que es bastante calórico, vas a tener que hacer algún ejercicio y para eso te puedes comunicar con la gente de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jackie Pangao. Jackie Pangao se ocupan de eliminar la grasa acumulada, la celulitis y ayudarte a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también puedes hacerlo al 092-380-527. Muy bien. Vamos a estar agregándole un poquito más de comino, que es lo que me parecía que le faltaba. Y ya vamos a estar dejándolo acá. Vos podés agregarle también un poco de guindillas, algún morrón picante, para que tenga mucho más cuerpo y esté mucho más sabroso. Bueno, lo dejamos acá, vamos a una breve pausa y ya a la vuelta vamos a estar haciendo la terminación del plato, haciendo 1 o 2 emplatados para que puedas ver cómo queda esta preparación súper, pero súper cargada. Nos vemos y quédense prendidos que ya volvemos. Muy bien, la preparación está casi lista. Le estoy agregando un poquitito más de verdeo para darle mucho más sabor. Y ya estamos prácticamente terminando la preparación. Fíjate que es súper rápido, es súper express, porque es simplemente asegurar la cocción de la carne. Ahora, si vos querés que los sabores se potencien más, como ya te había dicho, cocinarlo durante más tiempo, a ponerlo a fuego súper bajo, agregarle caldo de carne, agregarle más salsa de tomate, dejar que esto se reduzca por mucho más tiempo y va a quedar mucho, pero mucho más rico. Ahora, ¿qué otros ingredientes tenemos para darle terminación? Vamos a agregar un poco de queso parmesano, muy poco. Esto es solamente para aportar más que nada sabor. Vamos también a agregar un poquito de la cebolla.
casi nada, ¿sí? Es solamente para que tenga esa doble textura a la hora de comer. Y también tenemos un poco de cilantro. El cilantro le queda bastante bien porque aporta ese sabor bien fresco que deja muy rica la preparación. Entonces, un poco de cilantro, no lo piques mucho, porque si no el sabor se pierde de gran manera. Y ya en este punto lo que hacemos es mezclarlo todo. Y ya tiene cuerpo, fíjate cómo queda cremoso, que es una de las texturas bastante características de esta preparación. Un estofado entre locro, está ahí, es una cosa bastante particular. Es una tendencia, como les había dicho, de la cocina norteamericana, se llama Tex-Mex, y tenemos un material para presentarte sobre eso, sobre este tipo de cocina. La Tex-Mex es una cocina regional americana creada mediante la combinación de ingredientes estadounidenses con platos tradicionales de México. En consecuencia, este estilo de cocina ha sido descrito en ocasiones como comida nativa mexicana, aunque de hecho es comida estadounidense inspirada en recetas de México. El término Tex-Mex surgió como tal en 1875, como sobrenombre para el ferrocarril que conectaba Texas con México, y se usó por primera vez en relación con los alimentos en 1945, por ser el producto culinario de los tejanos, con raíces hispanas, también conocidos como tejanos. Durante la década de los 70, Tex-Mex se convirtió en una nueva tendencia gastronómica. Los elementos básicos de la comida Tex-Mex son las tortillas, que es un pan de México, los tacos, que son carne asada o estofada y ensalada presentada en una base de tortilla blanda o dura. Las enchiladas, que son tortillas enrolladas de maíz rellenas de carne y verduras al horno cubiertas con salsa y queso. Las fajitas, que son tiras de carne asada a la plancha. Pimientos y cebollas hervidos en un plato acompañado de tortillas. También se sirve con guarniciones tradicionales como el arroz, frijoles refritos y salsas como guacamole, crema agria o pico de gallo, mientras que algunos dicen que es una comida predominantemente mexicana, y otros afirman que es un pariente lejano de la herencia culinaria de México. Parece que Tex-Mex, ya sea medio tejana, medio mexicana, es una cocina que se ha desarrollado por sí misma durante los siglos XX y XXI. Muy bien, ya volvimos, fíjate, ya estuviste más o menos aprendiendo un poco de lo que es este tipo de cocina. Es bastante particular, es la combinación de la cultura mexicana con la cultura anglosajona que vino del otro lado del mundo y trajo sus técnicas de cocina. Bueno, nosotros vamos ya a presentar esto que está prácticamente terminado. Voy a traerme un individual, vamos a ponerlo acá. Vamos a darle una buena presentación. Esto, como te digo, otra característica principal de esto es que se come con cierto nivel de picor. Es una preparación un poco picante que queda muy bien y en el invierno es realmente mucho más atractivo. Ahora, vos podés ponerle o no esa cantidad de picante, podés ponerle algunas salsas directamente a la hora de comer para no alterar mucho el paladar de los demás. Pero nosotros estuvimos haciendo esta versión que tiene poco y nada prácticamente de picante. Fíjate ahí, le ponemos el queso por encima. Ahí va quedando. También tenemos la cebollita, que aporta no solamente sabor, no solamente textura, aporta un buen color. Y vamos a estar, ¿dónde dejé? Ah, acá. Cebollita de verdeo para terminar la preparación. Poco y nada. Ahí está. Fíjate, es una preparación súper rápida, es muy fácil de hacerse, como ya te dije. Vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos haciendo. Primero que nada empezamos picando el ajo, ¿sí? Lo picábamos bien, picábamos con la cebolla, esto lo llevamos ya a cocinar, a marcarlo un poco. Se empieza a liberar ese olor bastante característico del ajo cuando se empieza a tostar. Ahí disponemos la carne. Acuérdate que la carne vas a separarla un poco, pero no al punto de que quede totalmente esparcida, porque si no, no vas a tener estos pedazos de carne que es lo que hace atractivo a la preparación. Vas a sellarlo bien. Último vas a agregar lo que es el chorizo toscano, ya porque el chorizo ya viene prácticamente cocido en gran parte.
Entonces lo que queremos es asegurar la cocción primero de la carne y luego lo del chorizo. Esto lo cocinamos bien, después le agregamos los porotos, que como ya te había mencionado, podés variar, podés hacer porotos negros, porotos rojos, alubias, garbanzos, queda muy bien si combinás varios de hecho. Luego esto lo mezclamos bien, dejamos que se cocine, que se mezclen los sabores, para después agregar un poco de salsa de tomate, que eso ya es a gusto, digamos. Vos podés agregarle una salsa de tomate de cartón o una que te prepares vos en tu casa, queda bastante bien también. Esto se cocina, se deja estofar, vos podés dejarlo por 1 hora, 2, 3 incluso, pero siempre regulando el fuego, dejándolo a fuego bien bajo. O podés hacer esta versión express, que es simplemente asegurar la cocción de la carne, que todo esté bien mezclado, que se reduzca un poco los líquidos y servir. Último, le agregamos un poco de cebollita picada, un poco de queso para justamente dar ese toque fresco final y la cebollita por encima. Bueno, antes de terminar la presentación te tengo que hablar de algo importante, es cómo cuidar tu figura, cómo marcar tu abdomen y todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura, la poderosa dupla y la mejor opción Jack y Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y la obesidad. Además, como ya te había mencionado, te da un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527 para comunicarte con ellos. Bueno, esta fue toda la receta de hoy, bastante rápida, súper fácil de hacerse. No dejes de comunicarte con nosotros a través de las redes sociales y quédate prendido de la programación de Red Guaraní, que ahora en minutos empieza Mañana Plus. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.